Pues sí, el iPhone 18 Pro Max viene muy fuerte y vamos a ver cómo se quedaría en la comparativa contra el iPhone 17 Pro Max, analizando cuáles serían las diferencias y, lo más importante, si merece la pena esperar o si merece la pena el cambio y todo ese tipo de diferencias. Y es que llevo años en esto de la tecnología ayudando a la gente a decidir y, curiosamente, aún me ven más gente no suscrita que suscrita. Y es que no sé a qué esperas, porque estamos hablando de que los S26 están a la vuelta de la esquina, los iPhone 18, se viene un año muy fuerte con muchas comparativas. Si quieres no perderte nada, te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar al día. Y es que ya te digo que el iPhone 18 Pro Max es salvaje por tres razones importantísimas. Y es que si normalmente de un iPhone de un año al del año siguiente lo que acabamos teniendo son como más o menos más de lo mismo, para que nos entendamos, pues en este caso ya te digo que hay cosas que es que te van a volar la cabeza. Y es que necesito empezar hablando de los procesadores, porque sabemos que el nuevo chip A20 Pro que tendrá el iPhone 18, yo creo que en todas sus versiones, es una auténtica bestia. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ya se está fabricando. Esto es lo bueno de los procesadores, que es que se tienen que empezar a fabricar antes que el resto del dispositivo. Por lo tanto, ya sabemos cómo va a ser el cerebro de este equipo y promete muchísimo, porque lo está fabricando la empresa TSMC, que es Taiwan Semiconductor. Es una empresa, yo creo que la más grande del mundo en fabricación de procesadores de este nivel y de este tipo de productos, así que no le sorprenderá a nadie que sea seguramente el mejor procesador que hayamos visto en el año, porque además estamos hablando de 2 nanómetros. Y es que aquí me tengo que detener de verdad un segundo. No le estamos dando valor a lo que están haciendo las empresas de procesadores en los últimos años. Es decir, hemos bajado de los 8 nanómetros a los 7, a los 6, a los 5 y parece que es algo natural esto de que cada vez las cosas sean más pequeñas y más compactas. Es lógico, es normal, pero es que ¿sabéis lo que es un nanómetro? O sea, ¿sabéis lo que es un nanómetro? Es que un nanómetro es una milmillonésima parte de un milímetro. O sea, una milmillonésima parte de un milímetro. Es que es una auténtica salvajada. Bajar de 3 nanómetros a 2 nanómetros, que es lo que vamos a hacer en esta generación de procesadores, es una locura, que de verdad yo sigo sin entenderlo. Gracias a este trabajo he podido estar en las mejores fábricas de móviles del mundo y he visto cómo para ellos esto es una de las cosas más locas que todavía siguen flipando en la tecnología, cómo se está miniaturizando la tecnología para que sea más potente, ocupando menos, siendo más eficiente. De verdad te vuela la cabeza. Pues sí, hay que darle valor a esto. 2 nanómetros no es un número más, estamos hablando de un salto diferencial en la fabricación del procesador. Es que, para que os hagáis una idea, la arquitectura del procesador cambia por completo, el modo de fabricación cambia por completo. No estamos hablando de una cosa que se haya perfeccionado, estamos hablando de un cambio radical en la tecnología y, por supuesto, mucho más potente. Para que os hagáis una idea, el iPhone 17 Pro Max tiene un procesador maravilloso. Estamos hablando de lo mejorcito que tenemos en el mundo, el A19 Pro. Pues vale, este sería como un 75% en comparación con lo que vamos a ver con este nuevo A20 Pro. Es decir, es un 25% más potente. Y esto se traduce para nosotros en tres cosas también importantes. Por una parte, eficiencia, es decir, se estima que el salto del iPhone 17 al 18 nos dará un 30% más de eficiencia energética, lo que se traduce en que sin meterle más batería, lo que vamos a tener es mayor duración de la misma. Y esto es importante porque es aquí donde se tiene que enfocar la firma de la manzana mordida. Por otra parte, estamos hablando de mayor potencia, es decir, vamos a poder pedirle tareas, sobre todo mucha inteligencia artificial on device, vamos a ver juegos, todo eso por supuesto muy superado. Y en la tercera pata del banco, mejor control de temperatura. Es decir, ya sabemos que el iPhone 17 Pro Max, una de las pegas o de los problemas que hemos tenido, sobre todo con la primera versión antes de la actualización del software y los parches que han corregido un poquito el problema, es que se calentaba demasiado. Esto lo pudimos ver en nuestro test de batería. Cuando probamos el iPhone 17 Pro Max y lo dejamos en reposo, lo que vimos es que, como estaba muy caliente, drenaba la batería, es que se la comía por completo. Así que es una de las cosas que queremos mejorar en este iPhone 18 y, por supuesto, que nos va a aportar un mejor procesador, lo de siempre, como he dicho antes, un mejor software, sobre todo pensado en la inteligencia artificial, que más cosas se puedan realizar dentro del dispositivo y, a poder ser, que lo hagan mejor, pero sobre todo nos va a aportar mayor garantía de años de potencia. No sé si me explico. Si Apple lo que nos vende es que se va a actualizar durante los próximos 6-7 años, claro, no solamente queremos que se actualice, queremos que siga rindiendo bien, que siga siendo potente dentro de 6-7 años. Esa es la garantía. Si ahora te pongo un procesador tan sobredimensionado que sobra por todas partes, lo que garantizo es que dentro de 4 o 5 años, cuando los procesos de procesadores sigan mejorando y sigan siendo más eficientes y, pues eso, más potentes, tú lo que vas a seguir teniendo es un procesador a la última, porque vas a seguir estando bastante solvente para lo que tú le necesites o lo que tú le pidas. Así que ese es el punto importante de tener un procesador más potente. Obviamente, luego hablaremos de cómo sería la comparativa con el iPhone 17 Pro Max, será más caro, así que también habrá que valorar ese punto. Pero dejando el punto del procesador como uno de los tres
tres pilares fundamentales de este dispositivo, vamos al segundo. Vamos a notar un cambio en el diseño, algo que la firma parece que se lo guarda con cuentagotas. Es decir, es cierto que los cambios son llamativos si lo queremos ver así. Hemos pasado al color naranja, hemos puesto un módulo horizontal, pero sinceramente como el meme este que sale el diseñador con el Photoshop, amplía un poquito y dice, ala, otro año. Es que es un poco así, al final este móvil tiene el mismo frontal que el año anterior y que el año anterior, así que este año por fin el frontal va a cambiar. Y es que vamos a tener el Face ID, todo este módulo que vemos aquí, mucho más reducido porque lo van a poner debajo de la pantalla. Y para darle un poco de contexto en la tecnología general, si solamente has probado los iPhone, igual no te has enterado de que, por ejemplo, pues ya ZTE o los Galaxy han probado esto de integrar la cámara, la propia cámara selfie dentro de la pantalla. Esto se puede hacer porque al tener una pantalla OLED apagas la mitad de los píxeles y dejas la otra mitad de los píxeles para la cámara y en este caso pues acabas teniendo una cámara que aparece y desaparece de forma virtual. Y esto lo decimos claro, es un fracaso absoluto porque al final lo que acababas teniendo era una cámara selfie borrosa que de verdad se veía bastante rara porque no terminabas de tener ni una cámara ni una pantalla, no sé, tampoco estaba bien para la inmersión cuando veías una pantalla, pues eso, que estuviera totalmente libre de cámaras y de cualquier sensor, pero no ganabas tanto al cambio. Y sinceramente, una cámara dentro de la pantalla realmente no te afea tanto la experiencia como lo que sí que te afeaba el tener esa basura de cámara selfie. A partir de aquí lo intentaron mantener en los plegables. Pensad que en los plegables sí que incluíamos, por ejemplo, este tipo de cámaras, porque claro, decían, si tengo dos, pues dejo una vista en la pantalla externa y en la pantalla interna para que la experiencia sea lo más inmersiva de 8 pulgadas. Pues ahí le ponemos una cámara integrada y oculta dentro de la pantalla. Aún así, las últimas versiones de los plegables de Samsung han renunciado a esta idea también con esta segunda cámara selfie. Es decir, ni para la segunda cámara selfie le ha gustado a nadie. ¿Por qué? Porque, como digo, la experiencia era realmente nefasta. Cuando probabas esa cámara, la experiencia era decir, pero es que parece que le han echado vaselina en esa lente. O sea, algo horrible. Pues bien, como digo, esto es una cosa que no funcionó con las cámaras, pero haberla pensado, bueno, pero para el sensor del Face ID, si lo que yo realmente le he puesto ahí son sensores que lo que hacen es trazar en 3D la imagen, pues ahí sí puedo utilizar mi pantalla, que también es OLED y que también tiene este tipo de tecnología, para esconder los sensores. Obviamente puede que pierdan un 10% de calidad, pero a la vez que han ido mejorando el proceso, a la vez que es un sistema un poco sobredimensionado, por lo que al final Apple, para el gran público, lo que va a acabar demostrando es que tiene lo que todo el mundo, que es al final, hasta los móviles de 200 euros tienen una cámara selfie dentro de la pantalla. Esto ya no es novedad, esto ya no es innovación, esto no es tecnología puntera, esto es lo que tienen todas. Lo que pasa que ellos, para intentar mantener este Face ID, pues han tenido que jugar un poquito a largo plazo y bueno, pues son opciones por las que han optado. Al final tienen una personalidad diferente y se agradece, porque si no tendríamos todos los móviles con lector de huellas ultrasónico dentro de la pantalla y tendríamos todo el mismo móvil. Así que yo, ya sabéis que analizando cómo está la tecnología en general, no es que sea fan de Apple, pero tampoco critico tanto estas cosas. Yo creo que está correcto en este aspecto. Lo que sí que veo más llamativo son algunas filtraciones que hablan de poner esta cámara en el lateral izquierdo del dispositivo móvil, o sea, de lo que sería la pantalla. Porque claro, esto ya sí que es una declaración de intenciones de lo que teníamos en el Galaxy S8 o en el Galaxy S9, que yo creo que es una inspiración directa de este móvil y ahora hablaré de ello, porque sí, este móvil ya tenía estas cámaras dentro de la pantalla, en este caso eran dos, para tener como dos selfies angulares, ya se inventó la dinámica, o sea, esto no está todo inventado, ¿vale? O sea, esto hay que dejarlo claro, Apple no inventa, pero sí, pues rediseña, retoma ideas antiguas, así que bueno, como digo, esto la verdad es que me retrotrae bastante a cámaras y pantallas que ya habíamos visto en otras ocasiones, y es que he prometido 3 patas del banco, vamos con la tercera, hablemos de lo que sería la cámara de obturación variable. Todos sabemos que los sensores de las cámaras de los móviles cada vez son más grandes, el objetivo es tener mucha imagen y que luego por software la vayan probando de forma que tú puedes hacer mucho zoom o que puedes hacer diferentes juegos, ¿no?, dentro de esas lentes de esos megapíxeles. Apple ha sido un poco reacia a pasar a grandes megapíxeles, pero ya estamos en 48, lo cual todo el mundo celebra. Pues bien, lo que también parece que van a implementar sería la obturación variable, y es que esta lente se abra o se cierre para captar más luz o menos luz de forma física, no de forma óptica. Todos hemos tenido el móvil, hemos dado aquí un punto fijo y hemos visto que nos sale como una iluminación que podemos darle más o menos. Pues bien, esto lo hace de forma óptica, de forma por software. Pues bien, imaginaros que lo tenemos de una forma física, que lo que tenemos es una pequeña lente que de verdad se cierra o que de verdad se abre. Esto puede ser un salto bastante importante y, de nuevo, 2026. Es que
esto lo tenía el Galaxy S9. Es que parece una broma, pero es que este S9 del 2018, es que han pasado 8 años. Pero yo ya tenía esta tecnología en un Galaxy de hace 8 años, es que parece de broma. Pero claro, como no termino de cuajar en el gran público, o tal vez Samsung en este caso fue demasiado adelantado a su tiempo y quiso como, pues eso, probar una tecnología que tal vez si le hubieran dado un punto de madurez hubiera estado bien, pues yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Es como que Samsung tal vez se precipitó a la hora de utilizarla y tal vez Apple pues ha tardado mucho si quería utilizarla. Es como que esta era una buena idea, de verdad que era una buena idea, siempre lo fue y lo sigue siendo, es decir, esto no cambia, simplemente que me hace gracia cómo las marcas van copiándose y retomando viejas ideas que uno descartó después a futuro para poder implementar en cosas que otra había desechado y, como digo, eran buenas ideas. Así que sí, esto va a cambiar por completo el desenfoque de la lente, porque pensad que habitualmente tú lo que tenías era pues una foto que realizas a tu cara y el efecto retrato este lo hace por inteligencia artificial, para que nos entendamos, bueno, básicamente por software, en el cual lo que hacen es como poner borrosa la parte en la que no estás tú, y muchas veces pues cosas pequeñas, un pelo, una flor, pues se acaba notando el juego, porque no es una cosa de distancia óptica, es una cosa de interpretación a posteriori. Pues bien, con esta lente lo que tendríamos es precisamente la óptica, que haya una cosa que está delante que se ve a foco y que haya una cosa que está detrás que se ve desenfocada por pura óptica, que es que no tiene ningún misterio, que es como lo han hecho las cámaras toda la vida y como lo han intentado replicar desde hace años las cámaras de los móviles. Así que me parece muy interesante que al final acabemos aplicando estas ópticas modernas en las lentes, y a mí, como repito, que me encanta esta filtración y esta nueva idea por parte de Apple, y ya con los tres pilares encima de la mesa, ya sabiendo el procesador, este nuevo diseño de pantalla y lo que sería la cámara de obturación variable, vamos a hablar, como decía, de la comparativa contra el iPhone 17 Pro Max, porque yo, sinceramente, pues hay cosas que veo que sí pueden estar mejor y cosas que no. Por una parte, el procesador, sigo diciendo lo mismo, yo lo veo sobredimensionado. Ya el que tenemos en el iPhone 17 Pro Max, ya acaso lo que te va a pasar es que te va a durar un año menos, para que nos entendamos. Es decir, cuando se actualice durante 7 años, pues este tiene un año más, va a durar un año menos. Eso es lógico. También te va a salir más barato, así que yo creo que tiene también bastante sentido, porque no hay garantías de que optimices un iPhone a 17 años. Puede que lo pierdas antes, puede que pues eso, se te caiga, se te moje, te lo quiten, yo qué sé. Pueden pasar un montón de cosas en la vida como para estar pensando en, no, es que lo tengo que amortizar en 7 años. La lógica es muy clara y obviamente va a tener un mejor valor de reventa, pero también tiene un mejor valor de compra. Así que, como digo, eso yo lo tendría muy en cuenta a la hora de analizar el procesador como algo vital, porque yo no lo veo tan importante. En el segundo punto, lo que sería el diseño de la pantalla, me parece accesorio, me parece que es una mejora, pero creo que la isla dinámica, al margen de poder fardar con tus amigos de que tienes el último iPhone y poder enseñarlo así, tampoco vale para mucho. Creo que es un poco lo que han jugado con el color naranja, y seguramente haya más en ese aspecto en el iPhone 18 que la cámara frontal. Es decir, lo que acabaremos teniendo es un color muy llamativo, que lo vea todo el mundo y que todo el mundo diga, ah, mira, es el iPhone 18. Esa parte del FOMO, del Fear of Missing Out, del quedarse fuera, o de el que no tengas el último móvil, que no sé por qué afecta, y afecta mucho para la hora de decidir la compra, pues puede que aporte más que lo que sería la cámara frontal. Así que, como digo, a nivel estético no creo que esto vaya a cambiar tanto, y a nivel de funcional, pues es que igual es hasta peor, porque como he dicho, las cámaras frontales tapadas ha sido un fiasco, así que yo no apostaría a que vaya a funcionar de primeras. Puede que sí, puede que es una maravilla, porque Apple tiene poco margen de maniobra, pero puede que no, así que tendría, como digo, bastante claro que hay que ir con pies de plomo. Y por otra parte, respecto a lo que sería la cámara de obturación variable, para mí es el mayor salto, y es cambiar cámaras que están trabajando, como digo, por software, a una cámara que está trabajando de forma física con óptica real y que puede cambiar de verdad el juego de la imagen. Así que a mí eso sí que es lo que más me atrae de ese iPhone 18 como un salto real. Así que antes de dar mi veredicto final, necesito dos breves menciones a cosas importantes que pueden ser un cambio de juego sustancial en estos dispositivos. Y es, por una parte, el nuevo asistente, la nueva inteligencia artificial. Ya lo he comentado, pero por si hay algún despistado, Apple pagará a Google 5.000 millones, o sea, 5 billones con B de dólares. Es que se dice pronto, pero es que es una auténtica salvajada de dinero. Vale, pues le va a pagar todo este dinero para que la nueva Siri tenga Gemini integrado. Todos vimos como el año pasado, pues Apple intentó acercarse a ChatGPT, intentar integrar ChatGPT con Siri. Ya lo he comentado en otras ocasiones, para mí ha sido un fracaso grave, porque ChatGPT no termina de ser un asistente, no ha evolucionado como un asistente, es una IA de conversación, es para pedirle que te resuma un PDF, es para otro tipo de cosas. Sin embargo, Gemini de Google tiene como esa parte que para mí a día de hoy está por encima de ChatGPT, pero es que encima ha evolucionado como asistente, es que sigue funcionando a la hora de poner una alarma, de pedirle cosas del día a día de tu móvil, y encima se integra con cosas del calendario, de forma que le puedes decir, oye, añade todos los partidos de mi equipo al calendario y aplícame un reminder una hora antes de cada uno. Yo que sé, puedes pedirle lo que te dé la gana. Es una
auténtica barbaridad, porque no solamente está aplicando inteligencia artificial, como digo, para texto, sino también para tu interacción diaria como asistente. Y eso de verdad que es un cambio muy muy grande. Entonces, claro, los iPhone 18 van a parecerse mucho a lo que tenemos actualmente en Android, lo cual yo celebro porque es lo que más he echado en falta en este iPhone 17 Pro Max. Y es para mí un punto que tendría muy en cuenta cuando hice mi review del iPhone 17 Pro Max con todo lo que opino, que por cierto dejaré en descripción. Pues en este caso mi punto fue muy claro, es este iPhone 17 Pro Max está muy bien, pero le falta esa integración moderna que estamos viendo con Gemini en los móviles Android y sobre todo en la gama alta de Android, en los Galaxy, en los Oppo, en los Honor. Ahí se está notando mucho cómo esto funciona muy bien y en este iPhone se estaba quedando atrás. No sé cómo se va a actualizar este iPhone 17 Pro Max, pero tengo claro que el iPhone 18 no puede volver a salir mermado, no puede salir otra vez mal, así que lo va a integrar seguro. Por eso se han gastado 5.000 millones, que es que no lo digo yo, que es que lo dice el dinero que han puesto encima de la mesa. Así que el iPhone 18 va a tener esto sí o sí. Y para mí, como digo, no sé cómo se va a actualizar sé lo que va a pasar con el iPhone 18. Iremos viendo, porque esto por supuesto va a ir evolucionando, veremos en la Worldwide DC de Apple en junio y analizaremos todos los puntos, así como siempre, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de lo que va a venir en los nuevos iPhone y esta comparativa que podamos seguir evolucionando. Y como última pincelada hablaría de la conectividad, y es que todo apunta a que por fin tendremos en los iPhone 18 el módem propio de 5G en sus dispositivos. Actualmente el iPhone 17 utiliza el de Qualcomm y este sería como el siguiente de segunda generación. Esto quiere decir que tal vez optimizado con su software y optimizado con su propio chip, la gestión de la batería pueda ser mucho mejor. El objetivo es muy claro, las marcas chinas están implementando baterías de silicio carbono, son muy eficientes, son mucho más grandes, van a dar mucha más autonomía a futuro y se está viendo en las pruebas reales que cuando analizas la etiqueta energética validada por un laboratorio independiente del iPhone Air, del Galaxy Edge y de un Motorola, en este caso 70 Edge, lo que te encuentras es que dura mucho más la batería del Motorola a pesar de ser igual de fino, porque tiene una batería de silicio de carbono. Es que esto va a ser así. Y por lo pronto lo que quiere hacer Apple a toda costa es optimizar. Antes de tener esa tecnología, lo que quiere es optimizar su móvil al máximo para por lo menos poder competir en autonomía. Veremos cómo le sale, porque como digo, todavía no sabemos más aspectos de cómo van a ser las cámaras traseras, cómo va a ser el diseño, porque puede que acaben implementando una tecnología diferente, puede que acabemos teniendo unas baterías de muy alta densidad y que tengan más autonomía. Veremos cómo evolucionan. Esto que he comentado son los tres pilares que ya tenemos encima de la mesa de los nuevos iPhone 18, que como veis ya tienen mucha tela que cortar. En cuanto a mi veredicto, yo esperaría 2 o 3 meses más a tomar una decisión, porque creo que puede ser realmente un cambio este iPhone 18, y para comprar el iPhone 17, si te puedes esperar 2 o 3 meses y no te urge la compra, yo creo que merece un poquito el esperar para ver un poco cómo evoluciona esa Worldwide DC, a ver qué comentan, a ver cuáles son los cambios reales que prometen para los iPhone anteriores, y a partir de ahí ya tomaría una decisión. Como siempre, aquí te vas a enterar el primero de todos esos cambios, así que si quieres estar al día, ya sabes, suscribirte, campanita y lo de siempre. Espero que sea así, que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.